Senador, le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: caducar el contrato, yo no negocio ni cedo ante corruptos. Y esto porque el fin de semana se conocieron informaciones que, según señalan el senador, pues sí habría tenido esta comunicación con la ministra en medio del escándalo. Pues saludamos al senador Armando Benedetti. Senador, gracias por acompañarnos. A usted, Jairo, muchas gracias por la invitación y, como siempre, pues respetuoso de las preguntas que usted me vaya a hacer. Claro que sí, senador, y de una vez pues arranquemos. ¿Qué le responde usted a la ministra cuando pues en este trino habla, le refresco la memoria, usted sí me llamó, como hicieron otras personas en todo este escándalo que pues está rodeado del contrato en el Ministerio de Comunicaciones? Para nadie es un secreto que la plata que se haya robado se la robaron los duquistas y los uribistas, y que ella estaba en el ministerio cuando se robaron esa plata y algo tuvo que haber recibido de eso. Entonces, ella lo que trata es de poner a la prensa a distraerse conmigo. No es la primera vez que esto pasa, Jairo, porque ahora sí yo me voy a poner en la tarea de investigar, así como lo hice con Odebrecht, para decir quiénes son los verdaderos responsables de este desfalco que le han hecho a la nación. Pero, senador, concentrémonos en la llamada, por favor. Okay. Dice la ministra, le refresco la memoria, usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Y le pregunto directamente, senador, ¿usted la llamó, como está diciendo la ministra, y hablaron de eso, de la cesión del contrato a una firma norteamericana? La ladrona de la ministra miente. Recuerde usted que yo soy oposición. Yo no tengo la facilidad para estar llamando a ministros a que me den contratos, etc. Yo estoy como uno de los principales alfiles de Petro. 2. Yo no llamé a la ministra para hablar en favor de centros poblados, ni mucho menos de la empresa americana que están hablando ahora. Yo no conozco ni a Emilio Tapias, quien sacaron ustedes en la portada, ni a ningún representante legal de centros poblados, ni a ningún gringo de la empresa norteamericana. Luego no conozco a ninguno de ellos. Si llamé a la ministra en el pasado... Eso es importante. Exacto. ¿Usted la llamó, habló con la ministra o no? No, si la llamé o las llamadas que hice, para ponerla mejor así, las llamadas que yo haya hecho a la ministra, era porque en una época ella quería que los bancos autenticaran las personas válidas para hacerlo en forma digital. Imagínense usted. Y yo le paré eso en diciembre del año pasado. Y ahí es donde, Jairo, yo me entero que algo está pasando con ese contrato, pero no porque nadie me haya venido a contar, sino porque yo escuchaba a los asesores de ella que me los había mandado para que yo aceptara que los bancos autenticaran a las personas, a lo cual yo me opuse y que no se dio. Entonces la ladrona esta tenía sospecha de sus asesores. Yo los escucho hablar. Entonces yo llamé a María Paula Correa, la secretaria importantísima del gobierno de Duque. Le llamé y le dije: María Paula, aquí en la plenaria del Senado hay un chisme grande sobre eso. Ella me dijo: sí, tiene razón. El embajador de Estados Unidos me dijo lo mismo. Entonces, yo lo que le quiero advertir con esto, Jairo, es que ella sabía que se estaba haciendo algo malo. De hecho, ya se lo había dicho el embajador de Estados Unidos en Palacio, lo sabía. Entonces, queda muy claro, Jairo, que ella lo único que quiere es armarme un bonche, un show, una cortina de humo, de la mano del bandido ese también de Jaime Lombana, hacer una cortina de humo, para que entonces usted y yo nos distraigamos en hablar en lo que yo no tengo nada que ver, ni absolutamente nada que ver. Ahora resulta que una llamada. Pero usted sabe que esto es muy importante. Esto pues tampoco, pues quiero que quede en el ambiente, que es distraer ni nada, pero es muy importante porque pues, lo que se está diciendo acá es que un senador de la República pues llama a una ministra para sugerirle la cesión de un contrato y que se le entregue a una firma de Estados Unidos. Es ahí lo importante. Exacto, y ya te estoy diciendo que yo nunca la llamé a eso. Si la llamé fue para contravenir, para pelear con ella además.
porque quería ayudarle a los Pero bancos. entonces usted se habló con ella. ¿Y usted recuerda cuándo fue la última vez que habló con ella o algo así? ¿O no? Nunca. Ah, ok. O sea, sí habló con la ministra, senador. Usted me corrige. Sí habló con la ministra, pero no hablaron de centros poblados, según explica usted. No, hablamos para el tema de los bancos. Hablamos para la porquería ahora que quieren hacer en que todo el tema postal vaya por los bancos. Ella siempre ha querido favorecer a los bancos. La Fiscalía ocupó hoy bienes del senador Armando Benedetti, su esposa y personas cercanas al líder político. El ente investigador informó que las propiedades habrían sido adquiridas con un patrimonio injustificado. El congresista asegura que se trata de una persecución política. La Fiscalía dictó medidas cautelares a bienes del senador Armando Benedetti que incluyen un apartamento y una oficina en Bogotá, así como una vivienda en Barranquilla y 3 lotes en Puerto Colombia Atlántico de propiedad de su esposa. La Fiscalía ocupó estos bienes e inició un proceso de extinción de dominio, argumentando que están avaluados en más de 8.000 millones de pesos, lo que evidenciaría para el ente acusador un incremento patrimonial injustificado. Según la Fiscalía, la intervención de esos bienes se originó en una petición hecha por la Corte Suprema de Justicia que investiga a Benedetti. En la documentación en poder de la Corte figura un informe de la DIAN en el que señala que el senador no ha podido justificar sus patrimonios de los años 2009, 2014, 2016 y 2017. Ante la decisión de la Fiscalía, el senador Benedetti reaccionó primero con este trino, donde calificó la medida como vulgar persecución, en lo que insistió su abogado. Este es un fenómeno netamente político, porque repito, desde que el senador Armando Benedetti decidió llegar al pacto histórico y acudir al petrismo como fuente o como solidaridad ideológica, han empezado una suerte de persecuciones y esta es una de ellas. Las medidas cautelares cobijan bienes de Ruby Corredor, quien adquirió el apartamento intervenido en Altos del Retiro, en el norte de Bogotá, y que luego le vendió al senador Benedetti. El abogado de Benedetti aseguró que cuenta con todos los soportes para demostrar que fue adquirido legalmente.